Predico tu palabra, Dios mío. Cuanto más predico tu palabra, Dios mío. Las fuerzas me faltan, Dios mío, ayúdame. Las fuerzas me faltan, Dios mío, ayúdame. Y a su nombre, y a su nombre, Gloria a Dios. Jesucristo mi Dios, grande poderoso, Jesucristo mi Dios, muerte en batalla, vencedor, vencedor, muerte en batalla, vencedor, vencedor. Mi alma te alaba, mi alma te adora, yo te necesito, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, mi alma te adora, yo te necesito, Espíritu Santo. Grande poderoso, Jesucristo mi Dios, grande poderoso, Jesucristo mi Dios, fuerte en batalla, vencedor, vencedor. Mi alma te ama, mi alma te adora, yo te necesito, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, mi alma te adora, yo te necesito, Espíritu Santo. Y a su nombre, y a su nombre. Alábale a Jesús. Vamos a ver. Grande poderoso, Jesucristo mi Dios, grande poderoso, Jesucristo mi Dios, fuerte en batalla, vencedor, vencedor. Mi alma te alaba, mi alma te adora, yo te necesito, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, mi alma te adora, yo te necesito, Espíritu Santo. Y a su nombre, y a su nombre, alábale a Jesús.
por las alabanzas. Vamos a continuar con este hermano mío que está con nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten gozosos, hermanos, pueden alabar a nuestro Padre Celestial? Amén. Amén. ¿No? Pero ese amén un poquito triste estamos todavía, no estamos tan felices y contentos como los buenos cristianos, ¿no? El cristiano tiene que estar siempre contento, alegre. Porque ¿a quién estamos alabando? A un Dios vivo, ¿sí o no? Amén. Amén. Cuando dicen, ¿a quién estamos alabando? Amén, sin ganas. Nosotros también con ganas, con ese aliento de querer servirle a Dios. Amén, hermanos. Entonces, vamos a invitar a nuestro pastor, hermanos, para que nos pueda dirigir en la enseñanza. Sé que... Amén. Amén. Bien, vamos, saludamos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso estar en la casa de Dios, juntamente con cada uno de ustedes. Gracias a Dios que podamos estar congregándonos. Dice Dios por nuestra fidelidad, ¿cierto? Amén. Amén. Gracias al Señor. Mirad, estamos aquí por Huancayo y estamos con un anexo y bueno, gracias al Señor, los hermanos también se envían saludos. Amén. Amén. Quisiéramos, ¿no?, estar todos unidos cuando estamos. Mientras vamos a tener una enseñanza esta noche y mientras instalamos, ¿por qué no le cantamos al Señor? Hay un canto bien hermoso y, a ver, lo vamos a cantar ya. A ver, ¿te acuerdas? No más o menos sino otro, ya, de avivamiento. Ahí sentadito nomás. Vamos a entonar a ver, primero sentadito, ya otro cantito. Dice el cántico de esta manera. Es un salmo, ¿no? Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Ahí se te dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Ahí sentados vamos y después dice, entonces ahí nos ponemos de pie. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Ya nos da la voz. Ya, pero está así el canto, ¿ya? Vale, sentado. Cuando decimos entonces, nos ponemos de pie. Ahí no. A ver, todos, ¿ya? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. ¿Ya hablan más? No les escucho. De nuevo, a ver. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Cuando Jehová quisiere volver la cautividad de Sion.
Entonces nuestras bocas se llenarán de risa, nuestra lengua de alabanza, cantemos ha hecho el Señor, estaremos alegres, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. A ver, ahora si quieres escucharles, ¿ya? A ver, de nuevo sentaditos. Cuando Jehová, todos a ver. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Una vez más. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, entonces nuestra boca se llena de alegría, nuestra lengua de alabanza, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Amén. Amén. Vamos a seguir aprendiendo este cántico, es hermoso. Tome un asiento, que Dios bendiga. Amén. Ahí sentaditos nomás vamos a orar al Señor para esta noche, para que podamos entrar a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Oramos, bendito Dios, gracias te damos, eterno Padre Celestial de los cielos, Señor mi Dios. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu gran misericordia, eterno Padre Celestial de los cielos. Te agradezco, Señor, por tu grande amor, bendito Dios de los cielos, glorioso Padre Celestial de la tierra. Y confiamos, Señor mi Dios. Señor, enséñanos esta noche de tu palabra y queremos aprender, bendito Dios, con entendimiento, mediante tu Espíritu Santo. Glorioso Señor Jesús. Gracias, Cristo amado. Glorioso Dios de los cielos. Aleluya. Amén. Y amén. 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 Bien, estamos llevando un estudio. Ustedes se acuerdan de familias saludables, ¿no? De familias saludables, y tenemos una guía de este estudio de familias saludables y estamos llevando, bueno, si no lo he traído no importa, pero recordamos un poco, se llama Hombres de Verdad, ¿no? Estamos en esa lección, Hombres de Verdad, y bueno, nos estamos un poco atrasando, pero vamos a tratar de avanzar. Ahora nos toca ya la cuarta lección, creo que es: soy tierno, soy hombre, ¿no? Esa es la lección del día de hoy que vamos a tratar. Soy tierno y soy hombre, dice, ¿no? Como siempre lo estábamos haciendo, es la cuarta ya, ¿no? La cuarta lección. Como siempre lo estábamos haciendo, tenemos unos hermanos panelistas, y lo vamos a poner para que pudiéramos ahí escuchar ya lo que los hermanos pudieran comentarnos. De acuerdo a eso, después ya pasamos a lo que es resolver, ¿no? Resolvemos.
Está conectado, pastor. Está conectado. Ahorita. Hay que hacerlo un poquito más. Interesante, ¿verdad? La ternura es una característica humana que es extensa, no es propia del varón. Solo pueden ser tiernas las mujeres, porque los hombres somos duros y fuertes. Eso es verdad. Como ya es costumbre, nos acompaña aquí en este programa Jennifer y Reinaldo, y definitivamente nos ayudarán a saber más sobre este tema tan interesante. Amigos, ¿cómo están? Jennifer, gracias por estar aquí. También Reinaldo, Dios me lo bendiga. Hola Sergio, hola Reinaldo. Bueno, ayer está nuevamente aquí donde se conversa de manera sencilla y amena sobre la familia y aprendemos juntos todos. Reinaldo. Jenny, Sergio, un abrazo, queridos amigos. Bueno, el programa de hoy busca mostrar que el varón también puede ser tierno y escuchen esto, usar su ternura para resolver problemas conyugales y familiares. Y claro, mejor si lo hace en base a la Biblia, la palabra de Dios. Así es, la ternura es un valor de las relaciones humanas que nuestra cultura la ha desvinculado del varón, a quien se identifica como tal, por ser duro o violento, ¿no? Y que no exterioriza sus emociones. Así es, sí necesitamos promover que las parejas puedan resolver sus problemas sin violencia, y esto requiere cambios de mentalidad y de actitud, especialmente en los varones. ¿Por qué el hombre no puede ser tierno, cariñoso, de buen trato con su esposa y con los demás sin que esto sea visto pues como si fuese raro o algo que esté mal? Pero bueno, ¿qué les parece si de una vez, por favor, leemos el pasaje escogido para el día de hoy? ¿Te parece, Jennifer, que nos puedas guiar en la lectura? Está en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 2 al 3, 14 al 16 y 19 al 23. Como siempre, utilizamos la traducción del lenguaje actual. Entonces, leemos pues el libro de Oseas, capítulo 2 y, bueno, los versículos que ya mencionamos. Perfecto, y lo uso aquí. Entonces vamos a leerlo. Versículo 2. Dios también dijo: para mí, Israel fue como una esposa, pero me fue infiel y ya no tengo nada que ver con ella. Así que ustedes, israelitas, preséntenla ante los jueces. Que deje de portarse como una cualquiera, que deje de complacer a sus amantes. Versículo 3. Si no lo hace, la desnudaré, la mostraré tal como vino al mundo, la rechazaré y no volveré a tener hijos con ella. Versículo 14. A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Ya no volverá a serme infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Versículo 19. Israel, Israel, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Versículo 21. Yo soy el Dios de Israel, y te juro que así será. Israel, cuando llegue ese día, yo haré que el cielo derrame su lluvia sobre la tierra, y que la tierra produzca trigo, vino y aceite en abundancia, y así el valle de Jezreel prosperará. Versículo 23. Te daré la tierra y serás solamente para mí, y te diré: no eras mi pueblo, pero ahora ya lo eres. Tú, por tu parte, me dirás: y tú eres mi Dios. Qué pasaje tan fuerte, muchachos. Me ha dejado de verdad sin aliento lo que acabo de leer. La primera parte es muy dura, ¿verdad? Es muy crítica. Luego cambia y vienen las palabras pues, de perdón, de amor, de ternura. Reinaldo, por favor, explícanos. Sí, Jennifer, cierto. Todo el libro de Oseas es muy especial, ¿ah? Este capítulo 2 trata de cómo Dios actúa frente a la infidelidad de Israel. Oseas toma como argumento su crisis matrimonial, la infidelidad de su esposa que él ha contado en el capítulo 1. El profeta pudo enfrentar a su manera su problema conyugal, pero siguió el ejemplo que Dios le enseñó.
Cierto, Reinaldo. En esta lectura hay varios contrastes. Según los versículos 2 y 3, ¿cómo se comporta la esposa fiel y qué hará el esposo con ella? Bueno, la esposa se comporta como una mujer cualquiera que acostumbra a ser infiel a su esposo y complacer a sus amantes. No tiene respeto y menos amor por su esposo. Solo le interesa el placer. La respuesta inicial del esposo es muy fuerte y muy lógica. Amenaza a su esposa con desnudarla públicamente, con rechazarla, con no darle más hijos, sino honrarla. Es en verdad muy fuerte. Y de hecho nadie criticaría, o mejor dicho, nadie critica pues la conducta de este esposo ofendido. Y Oseas utiliza su condición de marido engañado para mostrar la relación que hay entre Dios y su pueblo. Israel, como la esposa infiel, engaña a Dios adorando a otros dioses. Pero entonces, si es justo y esperado el trato del esposo con su esposa infiel, ¿cómo se explica ese cambio tan radical que se ve en los versículos 14 al 16? ¿Cómo lo expresa o cómo lo hace? Cierto, aquí hay un giro de 180 grados. El esposo ahora es todo amor y ternura. ¿Cómo es posible semejante cambio? Es la pregunta que nos hacemos también nosotros. Eso se explica porque el esposo, a pesar de todo, ama a su esposa, la perdona, quiere restaurar su relación. El hombre lleva a su esposa al desierto, a la privacidad, y con mucho cariño y ternura hará que la infiel vuelva a enamorarse de él. Le dice palabras de perdón, de misericordia, de aceptación. Además, Reinaldo dice al esposo que le devolverá sus niñas y convertirá su desgracia en bendición. Así la esposa volverá a responderle como cuando era joven. Se consagrará solo para él. ¿Cómo era la actitud de palabras de este esposo que por encima de su dolor, de su rencor, de su frustración, es capaz de tratar con amor, con perdón y con ternura a su esposa infiel? ¿Y qué es lo que le dice el esposo a su esposa en los versículos 19 y 20? ¿Qué intención profunda revelan sus palabras? Bueno, le dice que volverá a ser su esposo para siempre. Y así ella llegará a conocerlo, que él será un esposo fiel, sincero y lleno de amor. No importa el mal que haya hecho y cómo se ha comportado, el esposo la perdona y promete restaurarla para siempre. Su amor está por encima del odio o el deseo de venganza. Solo quiere volver a ser el esposo fiel, amante y tierno de siempre. Ahora bien, según las normas judiciales de ese tiempo, el esposo podía repudiar a su esposa, llevarla a juicio o someterla a deshonra. ¿Por qué creen que eligió el camino de la ternura y la reconciliación? Muy buena pregunta. Este esposo representa a Dios, quien es justo y castiga al que hace lo malo, pero es misericordioso, amoroso y perdonador del que se arrepiente. En el texto bíblico, el esposo elige perdonar, ser tierno y reconciliarse, y Dios quiere que sus hijos seamos así. Sí, yo pienso igual. Jesús obró la salvación porque el amor y la misericordia de Dios lo llevaron a morir en la cruz por nosotros, que como pecadores merecíamos el castigo por nuestra maldad. Y Dios quiere ayudarnos a vivir así, en familia, amando, perdonando, siendo tiernos. Ahora bien, les pregunto, ¿conocen hombres o mujeres que ante un problema de infidelidad conyugal, antes que el odio y la venganza, eligen el camino de la ternura, el respeto, el diálogo y la paz? Muy pocos, a decir verdad. La mayoría actúa con odio, con deseo de venganza y desprecio por el ofensor. En mi familia hay unos tíos que se divorciaron hace años, pero hasta hoy siguen disgustados, ofendiéndose, afectando la vida matrimonial de sus hijos, y parece que va a ser un problema de nunca acabar. Cierto, yo conozco parejas en la comunidad que han tenido problemas de infidelidad, mayormente por parte del varón, y se han divorciado. Otras parejas, sin embargo, siguen juntas pese al adulterio, pero llenos de odio, resentimiento, desconfianza. Siguen juntas por cuidar una imagen social, de pronto, por razones económicas también, o por los hijos. Así es, amigos. La infidelidad malogra los matrimonios. El amor y la ternura quedan sepultados por el odio, desprecio y deseo de venganza. Pero el consejo profesional con los valores de la fe cristiana ayuda a superar estas situaciones. Volviendo a nuestro tema,
¿Por qué muchos hombres no pueden mostrar amor, ternura, perdón en sus relaciones con sus esposas? ¿Qué piensan? Yo creo que todavía hace mucho daño el machismo. Muchos hombres siguen pensando que su hombría se muestra siendo duros en su trato, ásperos en sus palabras, escondiendo sus sentimientos y siendo autoritarios. Y todo esto porque creen que son superiores a la mujer y deben ejercer poder y control sobre ellas, erradamente. Estoy de acuerdo contigo, Jenny, pero este y muchos otros problemas entre varones y mujeres se dan esencialmente porque el hombre ha puesto a Dios fuera de su vida. Y sin Dios, el ser humano se deja llevar por su naturaleza egoísta, injusta, soberbia. Vivimos una cultura de violencia, pero Dios hizo al varón y la mujer para que vivan en armonía, procurando cada uno la felicidad del otro. Todo eso se pierde si Dios no guía nuestra vida. Y yo sigo viendo en muchos hogares que solo la mamá expresa cariño, ternura con sus hijos, y el papá es muy serio, recto, que interviene solo para reprender y castigar. Ese papá nunca llora, es difícil saber si está alegre, si está triste, porque siempre tiene un rostro adusto y con frecuencia molesto. Espero no estar exagerando, pero hay muchos hogares así. Algo de eso veo en tus palabras, amiga. Los hombres nos estamos civilizando, pero muchos no quieren dar definitivamente su brazo a torcer. Sigamos. Y les pregunto, ¿qué podemos hacer para ayudar a que los hombres, a que muchos de ellos cambien, sean amorosos, tiernos, comprensivos con sus esposas, pero también con sus hijos? Bueno, no olviden que el amor y la ternura se aprenden, en especial en el hogar. Si los padres se tratan con amor y ternura, sus hijos es casi seguro harán lo mismo cuando formen sus hogares. Y todavía la mamá es la principal educadora de los hijos, por eso las mamás no deben sembrar a sus hijos varones pensamientos y actitudes machistas. Ellos también deben llorar, ser amables, tiernos con sus hermanos, con sus padres, con sus mascotitas. Hay que criarlos sin falsas máscaras de hombría y también para eso tiene que involucrarse el papá en la formación, no solo la mamá. Y sobre todo, debemos los varones seguir el ejemplo de Jesús, que en el texto bíblico de hoy nos enseña a ser perdonadores, amorosos, tiernos, misericordiosos. Sé que no es fácil. Yo no podría decir que es fácil, que mañana lo voy a hacer, pero Dios nos ha prometido ayudarnos, cambiarnos si se lo permitimos. Y hemos llegado al final del programa de hoy nuevamente. Gracias por su compañía, pero no quisiera terminar este programa sin antes de pedir. Está bueno, lo repetimos, están entendiendo, vamos. Muy. No mala luz ya. Ahora sí. Mira que hablando de hombres de verdad, cuando leemos a los panelistas una indicación bien rápida, soy tierno y soy hombre. Muchas veces dentro del varón no hay una ternura, no hay la ternura que a veces podemos compartirlo, podemos mostrarlo. Siempre a veces sale a predominar siempre el de ser como el de varón, de hombre, ¿no? El que manda, el que gobierna, el que controla, todo eso, ¿cierto? Pero dice, dentro de la familia, dentro del hogar, siempre tiene que haber una ternura, ¿no es cierto? Bueno, los que tenemos de repente ahí la guía o el manual de hombres de valor, ¿quiénes lo tienen? Si lo trajeron, hermano, bien. Y fiel y el objetivo también, un favor. Amén. En sus palabras claves, ternura es el comportamiento afectuoso, cariñoso y amable que se expresa con delicadeza y mansedumbre. Fiel. En este pasaje Dios mantiene su pacto con Israel, a pesar de la infidelidad espiritual de su pueblo.
y el objetivo es mostrar que el hombre puede superar los problemas conyugales siendo tierno y fiel como Dios. Amén. Gracias. Dentro de un matrimonio, dentro de una pareja, siempre va a haber dificultades, siempre se va a presentar dificultades, pero no todo matrimonio siempre es color de rosa, pero dentro del matrimonio siempre hay dificultades, siempre hay se va a tener algunos cambios de palabras y todo eso. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿pero por qué es esto? A veces en la etapa del enamoramiento, en la etapa del noviazgo, todo es una muestra de, como dice aquí, de ternura y todo eso. Pero cuando ya se llega a la etapa del matrimonio, es un poco diferente ya, ¿no? Empieza a salir nuestro verdadero personaje, nuestro verdadero yo, como se dice así, porque dentro del enamoramiento, del noviazgo, siempre hay todavía un fingimiento, no hay una etapa de lo que podemos ser tan reales. Y ahí va a haber algunas circunstancias. Entonces, lo que va a pasar, bueno, el libro de Oseas, no sé si ustedes lo han leído, si lo tenemos en la Biblia, lo abrimos, Oseas, como dice aquí la clave, dentro de la clave que hemos leído, entre ternura y piel, enseña dos términos, uno hacia la nación de Israel y uno es prácticamente hacia el matrimonio, ¿no? Que está bien, pero estamos tratando de parejas conyugales. Claro, esto también tiene un tema, es una paradoja, es como una alegoría que muestra una figura de lo que le dice al profeta Oseas, que toma, es una mujer de la calle, ¿cierto? A una prostituta, pero para que le haga ver a la nación de Israel cómo estaba andando su nación, cómo estaba andando, porque en cierto sentido Dios había escogido a la nación de Israel para que le sirviera y la atendiera, ¿cierto? A ver, como, bueno, hemos escuchado el comentario ahí de los panelistas y similar, vamos a tratar de resolver también nosotros a estas preguntas que están dentro de este manual, ¿no? En nuestra versión de nosotros de la Biblia es diferente, no es tan diferente, sino unos cambios más de palabras que podemos entender, ¿no es cierto? Aquí dice, ¿no? Para comenzar, dice, ya bueno, la lectura lo hacemos, está en Oseas capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Después de ahí se saltea al versículo 14 hasta el versículo 16. Y de nuevo vuelta se pasa del 19 hasta el 23. Ya, esas son las lecturas que se puede hacer. Entre los tres primeros capítulos del libro de Oseas se centran en la relación entre Dios y su pueblo. Dice, usando un lenguaje alegórico, Dios acusa al pueblo de Israel de comportarse como una esposa infiel y no respetar su pacto. Eso es lo que estaba ahí sucediendo. Y por esa razón le dice al profeta, vaya, toma aquella mujer de la calle. No era por lo que tenía que ser de esa forma, sino era por mostrar a la nación de Israel de lo que estaba cometiendo, de lo que estaba haciendo. Porque estaba viviendo en un término. Cuando se habla bíblicamente, la Biblia nos va a hablar en dos términos cuando habla acerca de fornicación. Y muchas veces decimos, sencillamente, a ver, ¿cómo comprenden ustedes? Cualquiera, ¿no? Es una clase, y cuando es una clase se comparte entre todos nosotros y todos nosotros también participamos. ¿Ya? La idea no es que el predicador, el hermano que esté conmigo, sino que todos también participemos. Es clase, que no es estudio que estamos aprendiendo y llevando. Muy bien. Entonces decimos, para ustedes, preguntamos, ¿no? ¿En qué sentido qué es fornicación?
una de las cosas, ¿no? El llamado también, sin haberse casado, una persona o un varón y una mujer cuando llegan a tener relaciones sexuales sin haber llegado al matrimonio. Eso se determina que es fornicación. ¿Cierto? Es uno de los términos que se puede, de lo común, conocido, ¿cierto? Que se tenga de esa manera, separados ahí. Entonces, se denomina fornicación. Entonces, ¿qué quería decir? Entonces, en el término bíblico, lo que estaba sucediendo, Dios le decía a la nación de Israel que había cometido a su pueblo, dice, ¿no? Sus comportamientos de una esposa infiel. Y cuando están casados, cuando cometen una infidelidad, ¿cómo se llama eso? Se llama adulterio, ¿cierto? Y el adulterio es cuando, dice, ya casados, puede ser el varón o puede ser la mujer, cuando comete un acto sexual también con otra persona. Puede ser la mujer o puede ser el varón. Ese es adulterio. Y eso es lo que estaba sucediendo con la nación de Israel. Estaban cometiendo fornicación y estaban cometiendo adulterio. ¿Y por qué le estaban diciendo eso? Había un pacto de lo que Dios les había dicho. ¿Cuál era el pacto? ¿Se acuerdan? Obedecer a Dios. A ver. Jesús lo determina en dos. Amarás a Dios. Solamente en dos aspectos, nada más. Amarás a Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón, con toda tu mente. Muy bien. Claro, eso son dos nada más. Y eso está dividido de acuerdo a los 10 mandamientos. Y el primero es igualito, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Y no te harás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es lo que estaba pasando con la nación de Israel? Que estaban cometiendo mucha injusticia y se hacían dioses ajenos y estaban adorando a otros dioses. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban cometiendo fornicación y estaban cometiendo adulterio delante de ellos. Y eso es lo que le dice al profeta Oseas, eso es lo que estaba pasando con la nación de Israel. Y por eso dice, toma a esta mujer infiel, porque de esa forma están dando mi nación. A entender. Pero esto también entra en una relación dentro de nuestra vida conyugal en lo que estamos pasando. O sea, de modo, dice, acá dice, ¿no? O sea, de modo autobiográfico, narra su propia crisis matrimonial como ejemplo de la misma infidelidad que Israel tenía hacia Dios. ¿Qué más? En el capítulo 2, versículo del 1, Oseas describe, usando un lenguaje poético, cómo Dios actuará ante la infidelidad de Israel. Oseas, frente a la infidelidad de su esposa, pudo haber seguido el camino de la astucia o escoger el camino de castigo. Sin embargo, decidió seguir el ejemplo de Dios y le enseñó. De acuerdo a la ley, como decían los panelistas, en ese tiempo, le era fácil llevar a la mujer y entregarle a los jueces, a los sacerdotes, y decirle que esta mujer era adúltera, que me engañó y me hizo infiel. Y de acuerdo a la ley, ¿qué pasaba? Apedreado. Tenía que morir apedrado por esa infidelidad que había cometido. Pero no fue así, sino que tuvo, dice, el amor y la misericordia de Dios que siempre tiene a veces con cada uno de nosotros. Hay una pregunta, a ver, ¿cómo lo resolvemos? Según los versículos 2 y 3, ¿cómo se comportó, dice, la esposa infiel y qué hará el esposo con ella? Describe. Voluntariamente, alguien, ¿quién lo puede hacer? Oseas capítulo 2, versículos 2 y 3. O les nombro. Ya dice la pregunta. Oseas capítulo 2, versículo 2 y el 3. ¿Ya? Claro, en nuestra versión de nosotros dice diferente, pero se asimila. Dice, ¿cómo
se comportó la esposa infiel, ¿y qué hará el esposo con ella? Describe. Ya la mujer se comportó infiel. En la versión actual yo lo leo, ¿ya? A ver, escuchen, dice, Dios también dijo, para mí, Israel fue como una esposa, pero me fue infiel y ya no tengo nada que ver con ella. Así que ustedes, israelitas, preséntenla ante los jueces, que deja de comportarse como una cualquiera, que deja de complacer a sus amantes. Si no lo hace, la desnudaré, la mostraré tal como vino al mundo, la rechazaré y no volveré a tener hijos con ella. Ahora la pregunta dice, ¿cómo se comportó la esposa infiel? ¿Y qué hará el esposo con ella? El esposo le está negando, pastor, que es su esposa. Claro. ¿Qué más? Y aparte de eso, le está diciendo que él no es su marido tampoco. Y además de eso, le está diciendo que es una persona fornicaria, ¿no? Claro. Y más abajo nos demuestra que ella ha mostrado su desnudez, así como en el desierto ha mostrado anteriormente cuando Moisés caminó en el desierto, más o menos, ¿sí? Y la nación, cuando ha caminado en el desierto, ha visto que Dios le iba a mostrar la gloria, pero ellos no han llegado a conocer la gloria porque a la tierra prometida por la desobediencia que ellos han tenido. Ya se muestra eso, pastor. Amén. Claro. Eso, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué encuentran? A ver, ¿qué piensan? Dentro de nuestra realidad. Nosotros, por lo que yo entiendo es que, tal como dicen, ¿no? Que la mujer ha sido infiel. Y tal es que los quiera el esposo, lo va a entregar a los jueces. Entonces, eso es que a lo que dice la pregunta. Ajá. Entonces, sí que no se arrepiente de lo que ha hecho. Lo va a seguir haciendo, lo va a seguir cometiendo. De infidelidad lo va a entregar al Señor, como vino al mundo. Como vino al mundo. Y luego ya no tendré más hijos. No volveré a tener hijos con ella. Esa es su acción que tiene el esposo, ¿no? A veces cada esposo, también en tal sentido, dentro de lo que es nuestra vivencia actual, cuando sucede dentro de nuestra vida, ¿qué vamos a hacer como esposa? Vamos a reaccionar, ¿no es cierto? Y vamos a rechazarlo, vamos a despojar de todo, y como dice aquí, lo voy a desnudar y lo voy a hacer, ya no volveré a tener más hijos con él. Lo rechazo, esa es la reacción que llega a tener el esposo, ¿no? Entonces, su comportamiento era infiel, ¿no? A pesar que seguía cometiendo su infidelidad. Es lo que muestra ahí, ¿no? Estos versículos y lo que va diciendo su reacción ahí del esposo. Y la reacción de lo que él reacciona, lo voy a desnudar, como ustedes lo han comentado, lo han dicho, y ya lo rechazan. Y eso es lo que a veces, muchas veces sucede. Pero, dentro del amor y la misericordia de Dios, si nos remontamos ahora a los versículos 14 y 15, va a ser diferente. Y ahí usted en su manual resuelva, ¿verdad? Póngale ahí los que tienen, ¿ya? Los que tienen. Los que no tienen también. Los que mi hermano a veces lo ha comprado más, pero no lo está trayendo. Ya vamos a tratar de conseguirlo. Muy bien. Ahora dice, en los versículos 14 al 16, dice, ¿no? En los versículos 14 al 16 hay un cambio de actitud del esposo. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no?
Dice, en los versículos 14 al 16 hay un cambio de actitud del esposo. ¿Por qué? ¿Cómo lo expresa? ¿Qué hará? Describe. Mira, había reaccionado de una forma tan de rechazarle, de dejarle, de votar y todo. Pero después pasa un poquito de repente el tiempo y reacciona y empieza a tener un cambio de actitud. Y entre los versículos 14 al 16 se muestra ese cambio de actitud. Ahí lo vuelve a enamorar y llega a verle al corazón. Y totalmente que ahí llega a perdonar y vuelven a ser como antes, como estaba, como han empezado. Amén. Claro, ¿no? Y llegó a tener un cambio de pensar y de repente en eso muchas veces llegamos a pensar, ¿no? Dice, y todavía dice, le voy a devolver sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud, ¿cómo se llama? El perdón. Llega de llegar a entender de lo que estaba sucediendo y llega a tener esa aceptación y esa actitud para que ella puede ser perdonada. De nuevo le rescata a su esposa. ¿Ah? Qué tremendo, ¿no? Nada sencillo, pero a veces, pero en la realidad muchas veces no acontece así. Por eso dice, tenemos que vernos en una forma de ternura, en una empatía, como decía, el comportamiento amable que se expresa con delicadeza y con mansedumbre. Delicadamente. Muy bien, avanzamos entonces. Entre los versículos 19 y 20, de 19 y 20 dice, comenta, ¿qué le dijo el esposo a la esposa? ¿Qué intención profunda revela estas palabras? Explícalas. Yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Y él también prometió ser una esposa fiel a ti. Realmente llegarás a conocerme. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Amén. Aquí hay algo también que nosotros tenemos que estar rescatando. ¿Qué estamos rescatando aquí? ¿Cómo se llama el título? Hombres de verdad. Hombres de verdad. Y esto está relacionado casi mayormente hacia nosotros. Porque aquí no hay una respuesta de lo que menciona su esposa, sino todo es una expresión del varón hacia la esposa, ¿no? Entonces, ¿quién como decíamos, hacia los otros?